Hola a todos, hoy os traigo cómo hacer un detector de picada de LED y con batería recargable. Los materiales que necesitamos son tubo de plástico, un par de tapas para los extremos, un poco de alambre, un poco de termón retráctil, cables que en este caso tienen un conector para unirse entre ellos, una batería 18650 y un chip de LED. En mi caso el tubo lo he sacado de un tubo fluorescente, un tubo de LED, ¿vale? Que tenía por casa viejo, que es de plástico. Voy a utilizar los dos extremos del tubo como tapas, ¿vale? El chip en este caso sale de una bombilla de LED de 4 vatios, con lo que nos daría 1,5 vatios más o menos, que sería suficiente. Procedemos a desmontar uno de los chips de esta bombilla, ¿vale? En este caso lleva 3 tornillos. Retiramos la tapa. Lo que vamos a hacer es desoldar de un extremo y otro. Aquí tenemos el chip de LED, ¿vale? Con los dos polos. Los chips de LED tienen polaridad, tienen positivo y negativo. Luego tendremos que hacer un test para ver de qué manera lo conectamos. Lo que vamos a hacer a continuación es soldar el cable rojo al positivo de la pila y el cable negro al negativo, ¿vale? Para ello nos ayudamos con un poquito de plastilina para dejarlo vertical. Previamente hemos estañado las puntas. Ya tenemos una. Y ahora nos vamos a la otra punta y hacemos lo mismo. Quedaría de esta manera. A continuación lo que hacemos es conectamos el conector, ¿vale? Y buscamos la polaridad del chip. Colocamos, no funciona, le daremos la vuelta al chip. Esta parte de aquí será el positivo y esta la parte del negativo. Una vez comprobada la polaridad, lo que hacemos es soldar el cable al chip. Previamente lo hemos estañado un poco para que sea muy sencillo la soldadura. Lo juntamos un poco, aplicamos un poquito de calor con el soldador y ya tendríamos soldado nuestro chip. Comprobamos de nuevo que la soldadura ha quedado bien y que todo funciona correctamente. ¿Vale? Perfecto. Siguiente paso. Lo que vamos a hacer a continuación es, en el tubo que hemos cortado de unos 10,5 centímetros, es insertar el chip de LED, ¿vale? Y para ello le vamos a hacer un pequeño soporte circular que fijaremos al tubo. Lo vamos a fijar con un poco de silicona caliente para que no se mueva del sitio. Con esto valdría. Vamos a hacer ahora el soporte inferior de donde colgará nuestro plomo. Para ello cogeremos una varilla de acero galvanizado o de inoxidable y lo pasaremos por 2 agujeros que habremos practicado en la parte inferior de la tapa inferior. Cortaremos el exceso de alambre por aquí y por aquí. Y a continuación lo que podemos hacer es doblar un poco las puntas para que no se salga. 1 y 2. Ya tendríamos la parte donde va a colgar nuestro plomo. Vamos a hacer la tapa superior, donde irá colgado de la línea o de la caña. Vamos a hacer 2 agujeros a cada lado del tapón. Con el propio soldador. Bien, vamos a preparar
el gancho que unirá nuestro detector a la línea de pesca, ¿vale? Cogeremos un alambre, un poco de termorretráctil, lo centraremos, lo calentamos bien con el mechero. El termorretráctil, cuando se calienta, se encoge, ¿vale? Adaptándose a la forma. Ahí está. Con este poco valdría. Perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es doblar por aquí. Bien, doblamos también por aquí. Hacemos una especie de U que va a ser lo que cuelgue. Viéndonos con unos alicates. Vamos a doblar una de las patitas para arriba y a continuación la otra. ¿Vale? Tiene que quedar con esta forma para que al pasar la línea no se caiga. Bien, medimos más o menos la altura que necesitamos. Por aquí. Y doblaremos hacia adentro. Hacemos lo mismo con la otra parte. Y cortamos el exceso de alambre. Uno. Y otro. Algo así. Esta parte irá sujeta ahí y esta aquí. Vale. Siempre podemos ir corrigiendo si nos hiciera falta. En este paso lo que vamos a hacer es meter el chip de LED, lo vamos a meter dentro del tubo y lo meteremos una distancia más o menos de unos 3 centímetros hacia adentro, 2-3 centímetros, y lo fijaríamos con un poquito de silicona caliente. Así sería más que suficiente. En la parte inferior nos hemos ayudado de un emerillón, ¿vale? Y le hemos colocado un plomo. El peso total del invento tiene que ser más o menos similar al plomo que estemos gastando. Yo normalmente utilizo plomos de 120 gramos de surfcasting, por lo tanto esto pesa unos 60-65 gramos, lo que es el tema del detector. Le he sumado otros 60 gramos más de un plomo. Comenzamos el montaje final ya. Lo que hacemos es embutir la tapa a la parte de abajo. Introducimos la pila dentro del tubo y conectamos para probar que todo funcione correctamente. Como podéis ver, funciona perfectamente. Lo escondemos un poco, colocamos la tapa y ya tendríamos terminado nuestro detector. Me he dado cuenta el otro día pescando que da demasiada luz. ¿Vale? Para evitar esto, lo que podemos hacer es enrollar un poquito de vinilo alrededor. Este es el resultado final del detector de picada de LED a batería. En próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser crear un cargador para estos detectores. Si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil y queréis hacer alguna aportación, darle al like y suscribiros al canal.